En esta parte del curso ya vamos a entrar a explicar un Excel que tenemos en el cual vamos a ir agregando toda la información de las acciones que compramos, a qué precio compramos y sobre esa información determinar cuánto nos podemos apalancar, cuánto más podemos comprar, cuánto llevamos comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Tomémoslo con calma porque lo vamos a ver todo detalladamente. Considerando el hecho de que ya sabemos un poco la estrategia, habiendo mencionado que vamos a comprar el S&P 500, que solo vamos a comprar, que no vamos a vender a menos que retiremos ganancias, pero no vamos a estar comprando y vendiendo todo el tiempo, que ya sabemos cómo funciona la EMA, este indicador que vamos a utilizar, más o menos cómo determinar los soportes, las resistencias y en base a eso también determinar las tendencias, si es alcista, bajista o lateral. Ya estamos más o menos preparados para poder entender también este Excel y en base a eso después continuar con algún ejemplo práctico. Así que vamos a ello. Primero aquí tenemos un Excel donde tenemos dos pestañas. Una es un ejemplo con apalancamiento y otra sin apalancamiento. Esto va a depender de ustedes si es que utilizan una plataforma donde se pueden apalancar o utilizan una que no lo permite o que simplemente no desean hacerlo. Independiente de eso, las columnas son exactamente las mismas. En el primero vamos a agregar el número de acciones, luego el valor al cual compramos la acción. Tercero, esto ya es un cálculo que va a determinar el total en dólares que invertimos y estos valores de acá lo vamos a mencionar en un ratito más. Entonces, por ejemplo, si un día X compré dos acciones y las compré las dos a 438.05, aquí agrego el número 2, los 438.05 y automáticamente me va a decir de que compré 876.10 dólares. Entonces, cada vez que compre una acción, y ojo que no necesariamente tiene que ser una acción, puede ser fracción de una acción. Por ejemplo, yo puedo poner aquí que compré 0.5 acciones y las compré a este precio y automáticamente me determina la otra información que se calcula automáticamente. Así que no es necesario tener que agregar acciones enteras, pueden ser fracciones, ya que existen muchas plataformas que nos permiten poder comprar ETF del S&P 500 de forma fraccionada. Pero lo importante es que cada vez que compremos acciones de cualquier activo financiero en el cual estemos invirtiendo, tenemos que agregarlo a este Excel. Luego, ya entendiendo estas tres columnas, vamos a explicar aquí la información. De todas formas, aquí está todo comentado. Ustedes van a tener una copia de esto, así que no se preocupen, pero igual lo vamos a ver a detalle. Aquí el primer valor de la columna G es el valor actual. Este valor es el valor al cual se encuentra en este caso el S&P 500 o el ETF en el cual están invirtiendo en este momento. Entonces, por ejemplo, si hoy en día el valor se encuentra en 406.08, ese es el valor que vamos a poner ahí. Obviamente este valor va a ir cambiando todo el tiempo, ya que cada día cuando ustedes quieran hacer su análisis van a tener que poner el valor en el cual se encuentra en ese momento. Luego tenemos el valor mínimo y esto es sumamente importante porque recuerdan en videos pasados donde estábamos determinando cuál es el porcentaje máximo de caída que puede tener el S&P 500 o el activo financiero. Bueno, en base a eso podemos determinar entonces cuál es el precio mínimo al cual puede llegar. Porque si el precio máximo al cual ha llegado es 400, inventando, y el número que determinamos como porcentaje de caída máxima es 50%, entonces sabemos de que el valor mínimo al cual podría llegar es 200 dólares. Entonces, aquí el mismo ejercicio, determinamos la caída máxima en porcentaje y eso nos va a determinar el valor al cual puede llegar el activo financiero. En este caso el valor es 205.33. Entonces, desde su precio máximo, lo máximo que puede caer en porcentaje cuando lo llevamos a número determinaría un valor de 205.33 y este valor no cambia. Es fijo porque está basado en la caída máxima que determinamos anteriormente. Luego tenemos aquí el total ingresado. Este total ingresado básicamente indica cuánto dinero de nuestro bolsillo, ¿no es cierto?, hemos puesto en la cuenta para poder fondearla. En este caso, si tenemos 11.300 dólares, quiere decir de que de nuestro bolsillo han salido 11.300 dólares que hemos puesto en la cuenta. Luego aquí tenemos un check donde podemos indicar si es que estamos apalancados o no. Básicamente esta es la única diferencia entre una pestaña y la otra, pero no se preocupen, vamos a ver ambos casos. En el caso de que estemos apalancados, vamos a agregar aquí cuál es el poder de compra total. Muchas veces en las plataformas cuando uno pone, no sé, 500 dólares, 1000 dólares, lo que sea, nos dice automáticamente cuál es nuestro poder de compra o cuánto podemos comprar si estamos apalancados. En este caso nosotros hemos ingresado 11.300 dólares, pero podemos llegar a comprar hasta un total de 40.000 dólares. Ese es el apalancamiento que nos da la plataforma. Luego, en la siguiente fila, ponemos el poder de compra usado, que quiere decir que de estos 40.000 dólares,
cuánto nosotros hemos usado para comprar acciones. Y aquí hemos puesto que hemos usado $17.549. Por lo tanto, nuestro poder de compra actual, que sería la siguiente fila, vendría a ser la diferencia. Y esto nos dejaría un total de $22.450 que tenemos disponible como poder de compra para poder seguir comprando acciones. Luego, en la siguiente fila tenemos el porcentaje máximo de caída desde el precio actual. Esto quiere decir de que desde el precio en el cual nos encontramos, cuánto porcentaje caería si es que llega al valor mínimo. Entonces, este valor cambia en función del valor actual. Entonces, si por ejemplo estamos en 400, vamos a ver que de 49 pasa a 48.67, ya que si desde los 400 baja a 205.33, la caída entonces desde el precio actual será de un 48.67%. Luego, en base a ese valor, podemos determinar cuánto es el ratio de apalancamiento actual, que quiere decir que si es que yo compro una acción a este valor actual, que serían los 400, cuánto yo me podría apalancar para poder, ¿no es cierto?, mantener esta capacidad de aguante, por decirlo así, que en donde quiere decir de que yo me apalanco y si es que el precio llega a este valor mínimo, ahí recién mi cuenta podría verse en riesgo y eventualmente ser quemada, pero sobre ese precio no debería tener ningún problema. Entonces aquí nos indica de que para poder hacer eso tendríamos que apalancarnos 2.05. Entre más caro esté el precio de la acción, menos nos podemos apalancar. Por ejemplo, aquí lo agregué de 400 a 450 y solo nos podemos apalancar 1.84. ¿Por qué? Porque entre más alto esté el precio y compremos en ese valor, la caída y la pérdida que vamos a tener va a ser más grande. Entonces, para poder aguantar toda esa caída, llegando al valor mínimo de los 205.33, solo nos deberíamos apalancar un 1.84%. Así que este valor también va a ir variando en función del valor actual. Si hayamos puesto 400, nos podemos apalancar 2.05 veces. Luego tenemos la máxima pérdida a aceptar, que básicamente es la cantidad máxima que perderíamos si el precio llega a su valor mínimo, en función de la cantidad de acciones que tenemos, obviamente. Así que hoy en día, con las 45.5 acciones que tenemos, porque claro que agregué 0.5, si es que todas esas acciones que tienen nuestro precio promedio, etcétera, baja al valor mínimo de 205.33, estaríamos perdiendo $8.206. Luego, la siguiente fila es el máximo recomendado a gastar. Quiere decir de que en este momento tenemos $6.356 que podríamos usar para comprar acciones al valor actual en el cual nos encontramos, y esto es sumamente importante. Todo esto es en función al valor actual. O sea, si hoy en día yo quiero comprar acciones a $400, que es el valor actual, podría gastar hasta $6.356. En realidad este valor no cambia si es que yo cambio esto de acá, si lo bajo por ejemplo a 350. Aquí bueno, en realidad sí cambia porque está en función de los valores de más arriba, pero si los ponemos de nuevo en 400, aquí nos dice cuánto podemos gastar y en la fila de abajo es el número máximo de acciones que podemos comprar. O sea, es este mismo número de acá, pero en acciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? De hecho aquí de esto debía quitarle como el formato, formato número. Perfecto. Entonces, si yo este número de acá, los 6.356, lo divido en 400, me debería dar estos 15.89, que básicamente es la cantidad de acciones que yo podría comprar hoy en día en 400 y aún así tener mi cuenta relativamente sana. ¿Y a qué me refiero con relativamente sana? De que podría aguantar hasta una pérdida en donde todas mis acciones o el valor promedio de mis acciones baje a 205.33. Luego aquí en la siguiente fila tenemos el total de acciones, que es 45.5, que básicamente se compone de la suma de toda esta columna de acá. Aquí a continuación tenemos el valor promedio de compra, que no es cierto, es básicamente el promedio de compra, o sea, todo lo que hemos comprado por el valor, aquí nos da un total y en base a eso se calcula el promedio. Eso quiere decir de que todas nuestras acciones que hemos comprado es lo mismo que hubiéramos comprado todas las acciones de una, o sea, estas 45.5 acciones en 385.70. Luego aquí tenemos en la siguiente fila el máximo histórico,
que es el valor máximo al cual ha llegado este activo financiero, en este caso el SPY, que es el ETF del S&P 500. Este valor va a ir variando a medida que vayamos alcanzando nuevos máximos históricos, pero si ese no es el caso, la verdad que simplemente pondríamos el valor en el cual ha llegado en el pasado como máximo, que es 479. Si es que lo llega a superar, ojalá que así sea, bueno, lo vamos a cambiar. Pero mientras tanto es bastante fijo. Luego a continuación tenemos el posible retorno en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si las acciones que tenemos hoy en día a un valor promedio de 385.7 suben a su máximo histórico, estaríamos teniendo una ganancia de 4.245 dólares, que es el equivalente a la siguiente fila, que es el mismo valor de arriba, pero en porcentajes. O sea, estaríamos ganando un 37.57%. Nada mal, ¿no? Y solo alcanzando el máximo histórico sin necesariamente tener que superarlo. Obviamente también estos valores son bastante atractivos debido a que estamos apalancados. Ahora, si vamos al ejemplo sin apalancamiento, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que al no estar apalancados, la máxima pérdida a aguantar no aplica, ya que como estamos comprando en spot, o sea, sin apalancamiento, podría incluso todo este activo financiero irse a cero y nuestra cuenta no se quemaría, ya que estamos comprando exactamente la misma cantidad que tenemos en spot. No estamos apalancándonos, así que no tenemos un valor al cual nuestra cuenta se podría quemar. Sería muchísimo más seguro, pero obviamente el posible retorno en porcentaje sería solo de un 20.98% en este ejemplo. Recuerden que todos estos números son solo de referencia, que de hecho igual los saqué del ejercicio de Invirtamos Juntos, que también es del canal de YouTube, donde estamos haciendo un ejemplo de inversión que ya lleva bastante tiempo y he sacado esos mismos números. Pero debido a que no estamos apalancados, el porcentaje de retorno sería menor. Aquí el poder de compra sería igual al total ingresado porque no habría apalancamiento y todo esto se mantiene. Total poder de compra usado sería realmente lo que hemos comprado, el poder actual sería la diferencia, esto no cambia. Y aquí simplemente esta máxima pérdida a aguantar, como les digo, es la que no aplica. Lo máximo recomendado a gastar sería lo mismo del poder de compra actual, que básicamente es lo que nos queda. Los valores son los mismos porque no hay apalancamiento. Y por lo tanto el máximo número de acciones que podríamos comprar son 6.51. O sea, podríamos comprar menos acciones ya que de nuevo no estamos comprando de forma apalancada. Pero todo lo demás se mantiene igual. Así que vamos a volver al ejemplo con apalancamiento. Y aquí entonces ya podemos explicar estas dos columnas que, como ya podrán darse cuenta, son simplemente cuánto es el porcentaje de caída en valor decimal que podría llegar a tener la acción en este precio. Entonces, si desde 438 baja a los 205, caería aquí un 53%. Y entre más bajo compremos, por ejemplo este de acá que compramos en 349, la caída solo sería de 41, porque al ser un precio más bajo está más cercano al valor mínimo y por lo tanto el porcentaje de caída es más bajo. Y aquí correspondería la máxima pérdida que podríamos tener. Entonces, obviamente, entre más bajo compremos, la máxima pérdida que podríamos tener también sería menor. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ahora algunos números para poder ir entendiendo cómo se va moviendo esto. Pusimos que nuestro valor actual era de 400 dólares, perfecto. Y en base a eso, dice aquí que podemos comprar un número máximo de acciones de 15.89. Entonces, imaginemos que, no sé, decidimos comprar muchas acciones, pero aquí el sistema nos dice que no podemos comprar más de 15. Entonces, imaginemos que compramos 15.8. O sea, casi lo que nos dicen. Y compramos las acciones a los 400, porque nos dice de que básicamente podemos comprar un máximo de 15.89 si es que compramos al valor actual, que es 400. Entonces ponemos aquí 400. Aquí automáticamente corremos esto y nos da que hemos comprado 6.320. Agregamos esto también para determinar las pérdidas. Y automáticamente, si vamos aquí a la máxima pérdida a aceptar, estamos casi llegando al total ingresado. Y esta es la clave, porque básicamente es que nuestro precio promedio aumentó porque compramos a un valor más alto de 389.38. Entonces, nuestras 61 acciones que tendríamos ahora, que están en un precio promedio de 389.38, bajaran a 205.33, tendríamos una pérdida de 11.282, que no alcanza a ser igual a los 11.300, que es nuestra cantidad que hemos ingresado en capital. Si llegamos a ese valor, nuestra cuenta se quemaría. Así que estaríamos a punto de quemar nuestra cuenta
y por lo tanto todavía estaríamos a salvo y el sistema nos diría, ok, pero ahora lo máximo que puede gastar son $36, que equivale a la cantidad de 0.9, perdón, 0.09 acciones. O sea, casi que ya no podríamos comprar más porque estaríamos en el límite. Entonces, este Excel, a medida que vayamos poniendo nuestra información, vamos a poder ir determinando cuánto más podemos ir comprando. Ahora, por otro lado, también cambian estos números. O sea, tendríamos un retorno, si es que llega a su máximo histórico, de 5.400 aproximadamente y un retorno en porcentaje de 48%. Pero de nuevo, esto sería no arriesgado en su totalidad porque, claro, ya no podemos comprar más acciones sin empezar a arriesgar mucho. Porque la única forma de que estemos a punto de quemar nuestra cuenta es que con las acciones que compramos ahora, que serían estas 15.80 perdón, 15.8, este total bajara a 205. Probablemente eso nunca pasa. Recuerden que este valor lo determinamos a las caídas máximas que ha llegado en promedio a nivel histórico en recesiones. Si es que eso no llega a pasar o hay una recesión no tan fuerte a nivel de cómo se efectúa en el S&P 500, no llegaríamos a estos números y estaríamos muy bien. Y después simplemente tendríamos que aguantar a que recupere, llegando a su máximo histórico y obteniendo estas rentabilidades. Pero de nuevo, la idea es mantener una cuenta bastante sana. Esta es una inversión a largo plazo. Así que de todas formas la idea es tratar de evitar llegar a estos números a menos que realmente los precios estén bajos. Pero ya lo vamos a ir determinando en un ejemplo más práctico para ir viendo cuándo comprar de forma más específica.